Hoy vamos a hablar de Ida Lupino. Ida Lupino forma parte del imaginario cinematográfico. Sabemos quién es, o deberíamos, se la dedica en retrospectivas, artículos, libros. Pero a veces se la reclama simplemente por ser una pionera. Y no fue la primera mujer en hacer cine, esa fue Alice Guy. No fue la primera mujer en Hollywood haciendo películas, esa fue Dorothy Asner. Eso sí, fue la única mujer en los años 50 dirigiendo, produciendo y guionizando cine. Y eso es algo que no puede desaparecer de su historia. En este vídeo vamos a hablar del cine de Ida Lupino, de sus películas. Vamos a analizarlas brevemente, saber qué temáticas son comunes y por qué es relevante en general en la historia del cine. Más allá de si era muy femenina, si rechazó trabajos para quedarse con su familia. Ida Lupino nace en 1918 en Londres y siendo una adolescente comienza su carrera como actriz, hasta que en 1934 se traslada a Hollywood, ya es la meca del cine. Los grandes directores, los grandes estudios y sobre todo también las grandes artistas, los grandes actores. Y es que aunque protagonizó películas de cierto éxito, sobre todo aquellas dirigidas por Raoul Walsh como They Drive by Night o High Sierra, nunca alcanzaría la fama o sería una gran estrella. Eso sí, Ida Lupino era habitualmente el centro de la película. Deslumbraba su presencia, su atracción, resultaba completamente hipnotizante para los espectadores. Y es que habitualmente daba vida a personajes femeninos decididos, valientes e incluso a veces delincuentes. Eso sí, nunca llegaba a lo que era una femme fatale. De hecho, ese estereotipo femenino se conoce como the good bad girl, chicas que en el fondo son inocentes, florecillas, pero que las circunstancias vitales las llevan a meterse en la delincuencia y a intentar salir de ella de cualquier manera. Y como todo el cine clásico nos ha enseñado, no sale bien. En los años 40 Warner Bros. Le ofrece el contrato de su vida, el contrato que le haría una estrella realmente. Y Lupino lo rechaza, considera que el estudio le encasillaría y que quiere tener el control absoluto sobre su carrera. Nunca dejaría de actuar, porque le serviría para financiar su gran proyecto, The Filmmakers, una productora independiente. The Filmmakers nace en 1948, creado por Ida Lupino y Collier Young, que es su marido en ese momento, y forma parte de lo que se conoce como Poverty Row. La Poverty Row son estudios menores, muy menores, independientes, que realizan películas de bajo presupuesto y que habitualmente tenían una corta vida. En 1949, The Filmmaker está produciendo una película guionizada por Lupino, que se llama Not Wanted y está dirigida por Elmer Clifton. Pero lo que pasa es que sufre una enfermedad cardíaca y es Lupino quien tiene que tomar las riendas del proyecto para dirigirlo. Y así se convierte en su primera película como directora, aunque no sale acreditada pues por una razón de respeto a Clifton. Veremos en esta película temas que ya se repetirán en todo su cine. Suelen ser películas realistas, verosímiles, que tratan temas controvertidos pero nunca sensacionalistas. Esta película, Not Wanted, es la historia de una chica que se queda embarazada tras ser abandonada de su novio, de su pareja, así que se convierte en madre soltera. Es muy normal que trate temas de la maternidad y sobre todo que trate temas sobre la subjetividad o el trauma femenino, lo cual no es tan común. Las historias de mujeres quedan siempre relegadas a un segundo plano y es interesante ver cómo Ida Lupino pone el foco en la percepción de las mujeres protagonistas en su cine. Veremos cómo ellas perciben el mundo desde un punto de vista visual e incluso también las dificultades de la percepción de las mujeres. Seguiremos viendo temáticas de la subjetividad femenina en su siguiente película, Never Fair, que ya es sí oficialmente su primera película. Esta es la historia de una joven que debe abandonar su carrera profesional como bailarina tras haber sido diagnosticada de polio y trasladarse a un hospital para poder ser tratada. Y veremos en esta película una de las constantes en el cine de Lupino, uno de sus grandes temas, que es el viaje. Las protagonistas de su cine suelen huir, viajar, moverse entre espacios, y este viaje es una excusa de hacer una introspección, de cuestionarse su identidad, sus debilidades, sus fortalezas, aprender y crecer. El problema es que el único objetivo de esa introspección es el amor, poder aceptar el amor recibido o amar a otra persona. Veremos cómo en Not Wanted la protagonista viaja 2 veces, la primera por amor y la otra en la siguiente por miedo a ser rechazada.
Es en ese segundo viaje cuando acaba refugiándose en un hogar para madres solteras, en el que aprende que la maternidad es importante para ella o que debe amar a otras personas. Y en Never Fair el hospital funciona como una especie de oasis, o un paréntesis en el cual los personajes que la rodean allí le van a enseñar a amar, a no rendirse nunca, a afrontar la enfermedad y también a crecer. En su siguiente película, Outreach, también está presente el viaje. Es su película más controvertida porque habla de una violación. La protagonista, tras haber sido agredida sexualmente, huye de la ciudad al campo, donde encontrará refugio en la amistad de un cura o un párroco. En el viaje aprende a afrontar el trauma que le ha acarreado su agresión y a poder volver para enfrentarse otra vez a su familia y poder comprometerse realmente con su novio, por ejemplo. La ciudad está representada como un lugar hostil, cruel, oscuro, y esos espacios a los que viajan las protagonistas de Lupino son lugares de tranquilidad en los cuales aprender de una misma y poder enfrentarse a la realidad hostil y cruel que les espera fuera, como veremos al final de Never Fair. Quizás como una representación mucho más gráfica de ese oasis que había sido el hospital. Como decía, habitualmente los protagonistas acaban retornando al lugar hostil. Eso sí, se enfrentan habitualmente a él con amor. Y por eso se la considera antifeminista o por lo menos conformista, porque las mujeres protagonistas adoptarán un papel mucho más canónico de su género. Pero esta visión nos puede hacer pensar en hasta qué punto las películas de Lupino estaban sujetas a la censura. Muy pocas veces son finales completamente cerrados y nos deja ver que quizás hay algo más después, que ese futuro que habitualmente no vemos al final de la película sigue siendo hostil, sigue siendo cruel y sigue siendo complejo para las protagonistas. En su siguiente película, Hard, Fast and Beautiful, sigue estando presente el viaje como tema y también la maternidad, ya que va sobre una madre y una hija. Siendo la hija una jugadora de tenis que viaja por el mundo compitiendo y la madre la apoya y la sigue obligando realmente a que compita. La madre es el personaje que representa la independencia sexual y también la autonomía económica y está visto como la antagonista completa y negativa de la película. En cambio, la hija perfecta que quiere formar una familia, casarse, digamos, cumplir con el rol de género asociado habitualmente a las mujeres, es la que sale ganando y sale victoriosa, consigue el amor y se supone que conseguirá ser feliz. Pero será en 1953 cuando Lupino alcance quizás su mayor éxito, siendo considerada la primera mujer en dirigir una película de cine negro. Esta película es The Hitchhiker. The Hitchhiker es la historia de un asesino en serie que secuestra a dos hombres y que les obliga a cruzar hasta la frontera de México. Esta es la película que le dio la fama y que curiosamente es la única protagonizada solo por hombres. Puede ser una coincidencia, o puede ser que las películas de género, o de por lo menos de un género más claro como es el cine negro, protagonizadas solo por hombres, atraigan a un público mucho más amplio, atraigan a más hombres al público que las historias de mujeres que siempre son secundarias. Puede ser. The Hitchhiker, aunque también nos plantea el tema del viaje, también nos plantea otra cuestión muy importante, quizás de una manera mucho más enfática que otras películas, que es la enfermedad física como un reflejo del cuerpo imperfecto. El asesino de Hitchhiker tiene la mitad del rostro paralizado, lo que le aporta una aura mucho más peligrosa e inquietante. Y también nos señala que ese personaje que tiene una enfermedad es ciertamente débil, no es un hombre completo y por eso tiene que ejercer la fuerza bruta, la violencia, imponer la regla de la sangre para imponerse a sí mismo como fuerza masculina natural. En cambio, los otros dos hombres, simplemente por su hecho de existir como hombres naturales sin ningún tipo de defecto, ya son hombres completos. Hay toda una corriente en el cine que señala a los personajes con algún tipo de enfermedad física como villanos, como monstruos. Es habitual que les pase a los personajes masculinos en el cine de Lupino. Por ejemplo, en Not Wanted, uno de los personajes masculinos no tiene pierna porque la ha perdido, se supone que en la guerra. Y le vemos como un personaje débil, como un niño que tiene que ser cuidado. Outreach, el agresor de la protagonista, tiene una gran cicatriz en el cuello. No es una enfermedad, pero es la única característica física que le caracteriza. Es decir, que le señala como villano, y de hecho es lo único que ve la protagonista
antes de producirse la agresión sexual. En ambos casos, los personajes masculinos con algún tipo de defecto físico aparecen representados como villanos, como monstruos, como personajes deplorables y como con una conducta violenta, criminal o un poquito rarita. Pero no solo los personajes masculinos van a sufrir estas enfermedades, los personajes femeninos también ven como su cuerpo se convierte simplemente en una cáscara vacía que debe ser trascendida, superado, ya sea en forma de cuerpo desflorado y humillado, como en Not Wanted, un cuerpo enfermo físicamente, incapaz de moverse, como en Never Fair, o el cuerpo humillado, sucio, completamente mancillado, de Goodrich. De cualquiera de las formas, el cuerpo se convierte en una carga que no debería de existir si no es de una forma perfecta y pura. Esto también se observa en su última gran película, The Bigamist. Es la historia de un hombre que está casado con una mujer que es estéril, y esa esterilidad o esa frialdad de la primera esposa le obliga a encontrar refugio y amor en los brazos de otra mujer que sí que está dispuesta a quedarse embarazada y ser incluso madre soltera. Es esa mujer estéril el principal cuerpo enfermo impuro. No puede realizar realmente la labor con la que el cuerpo femenino está diseñado. No puede ser madre, no puede gestar, no puede dar a luz. No puede cumplir con la maternidad como función básica de la mujer y de la esposa, por supuesto. Y por eso navega entre dos aguas. Es una víctima de un destino injusto que no la permite cumplir su supuesto sueño o su supuesta obligación. Y también es una villana porque se muestra altiva o fría y sobre todo se encuentra a distancia de su marido, ya que se ha refugiado ella en la independencia económica y laboral de un trabajo. Está justificando de esa manera que su marido la abandone o que la haya dejado de amar. No puede tener hijos, es rechazada. Natural, el cuerpo enfermo en cualquiera de los personajes, sean hombres o mujeres, siempre es un signo de debilidad, un signo de impureza, de imperfección. La última película de Lupino es The Trouble with Angels, realizada en 1966, una vez que The Filmmakers como productora ya no existe. Es completamente diferente a todo lo que Ida Lupino había hecho anteriormente. Ha abandonado todo el realismo y además una comedia. Es la historia de una joven que se traslada a un colegio de monjas. Allí realizará toda clase de trastadas e impondrá una suerte de rebeldía. Pero poco a poco se dará cuenta de que es en aquel lugar, con las monjas, donde más feliz se encuentra. Pues encuentra una comunidad que la apoya, que se ayudan mutuamente y que rechaza cualquier tipo de banalidad y superficialidad del mundo. Exceptuando esta última película, el cine de Ida Lupino se ha caracterizado por su crítica social, por señalar las injusticias que provocan que la humanidad o la civilización se encuentre cada vez más desamparada y recurra a la violencia o a las agresiones para reclamar una independencia o un poder que ya no tiene. Of criminal intent, and we are guilty of criminal negligence. It's our fault, all of us. Our generation has produced too many neuroses, too many mentally displaced people right here at home. We need more hospitals, more clinics, more trained men to turn human scrap back into useful human beings. Pese a ser un cine realista, Ida Lupino tenía carta blanca para la realización, podía actuar con total libertad. Y eso le permitió que también fuese un cine altamente poético y de hecho se le considere un cine repleto de metáforas. Ya sea el trasunto de la destrucción de la escultura en Never Fair como representación del cuerpo enfermo, o el cigarrillo siendo arrojado al riachuelo en Not Wanted, que representa el futuro de la relación sexual que está teniendo lugar fuera de campo, e incluso las miradas sugestivas que muchas veces se han leído como eróticas o por lo menos sensuales, que aportan una interpretación queer a The Trouble with Angels. Toda esta poética de las imágenes dejará de estar presente una vez que Ida Lupino trabaja en televisión. Realizará episodios para Bonanza, El Virginiano o incluso Colombo. Pero quizás los más interesantes son los episodios que dirige para series antológicas, como por ejemplo The Twilight Zone o Alfred Hitchcock presenta. Llegados a este punto y tras haber realizado un repaso a la carrera cinematográfica de Ida Lupino como directora, solo me queda animaros a que veáis sus películas si no lo habéis hecho y que busquéis en ellas este lenguaje
o estas imágenes repletas de metáforas. Y por supuesto que nunca se nos olvide que Ida Lupino forma parte de la historia del cine, que fue una pionera y que realizó películas que forman parte de la historia. Espero que os haya gustado el vídeo y pronto vendré con más. Adiós.